Saludos, les habla el ingeniero Martín Moros para explicarles en esta oportunidad un problema resuelto de dispersión gaussiana de contaminantes atmosféricos aplicado en este caso a condiciones de topografía plana, a diferencia del video anterior donde les expliqué un problema más extenso relacionado con topografía a diferentes altitudes. En este problema una planta de generación termoeléctrica emite 100 gramos por segundo de dióxido de azufre a través de una chimenea que tiene una altura efectiva de 50 metros. El viento sopla a 3 metros sobre segundos y la categoría de estabilidad es tipo C. Estímese la concentración a nivel del suelo directamente debajo de la línea central de la columna de humo a las distancias de 0,2, 0,4, 0.5, 1, 5 y 10 kilómetros en la dirección del viento. Con ello se debe realizar un plano de la zona habitable y no habitable en función de la calidad del aire a partir de los valores de las coordenadas Y adicionales a las coordenadas X dadas como datos. Si el límite de calidad del aire para el dióxido de azufre es de 365 microgramos sobre metros cúbicos con 0.5% de excedencia y de 80 microgramos sobre metro cúbico con 50% de excedencia. Compruebe la concentración máxima y la distancia a la que se produce esa concentración máxima. Entonces, aquí apreciamos los datos. Tengo el flujo másico del contaminante, 100 gramos por segundo de dióxido de azufre, la altura efectiva de la chimenea que es de 50 metros, la estabilidad atmosférica tipo C para una velocidad del viento de 3 metros sobre segundos. Nótese, por ejemplo, en este caso que no se me informa a qué altura se midió esa velocidad. Entonces no tengo los datos necesarios para corregirla. Sin embargo, como la altura de la chimenea, la altura efectiva es de 50 metros, pues es parecida al problema que expliqué en el video anterior, donde la altura efectiva era de 57 metros. Y eso era para una altura de chimenea de 13 metros. En este caso es un poquito menos la altura efectiva, por lo que puede ser un poquito menos la altura física de la chimenea. Y si la altura física de la chimenea es de 10 metros, entonces la velocidad del viento no hay que corregirla. Entonces, supongamos que en este caso, a falta de datos, no es necesario corregir la velocidad del viento. El límite de calidad es de 80 o de 350. Ambos límites legales están restringidos, pero uno es con mayor porcentaje de excedencia que el otro. Por ejemplo, para 80 microgramos ya es microgramos por metro cúbico de dióxido de azufre, ya se están incumpliendo con los límites de calidad del aire, pero se permiten excedencias en hasta 50% de las muestras. Es decir, si en el día tomo una muestra por hora, voy a tener 24 muestras. Se permite que 11 o 12 de esas muestras excedan ese valor de 80, pero ninguna debe exceder del valor de 365, que es el máximo. Ahora, cuando ya estoy en 365, ya estoy en el límite inferior, en el límite superior, entonces no puedo tener excedencias de más de 0,5%. Entonces a eso es lo que se refiere esas excedencias. Necesito como solicitud calcular la concentración a las diferentes distancias. Como me dice a nivel del suelo, entonces la coordenada Z es 0. Y como me dicen a lo largo de la línea central, entonces no hay desviaciones en el eje Y, o el eje Y de la concentración va a ser 0. Debo calcular también la concentración máxima de la distancia máxima y a la final elaborar un plano de la zona inhabitable para conocer cuál es la zona más afectada por la contaminación atmosférica. Entonces, tenemos este esquema de la planta termoeléctrica que emite contaminantes a la atmósfera. Voy a trazar los ejes de referencia. El eje X siempre es paralelo a la dirección del viento, que a la vez es paralela hacia el sitio hacia donde se mueven los contaminantes, porque los contaminantes son empujados por el viento. El eje Y está en el plano del piso a 90 grados del eje X.
y el eje Z va hacia el cielo, pasando por el eje central de la chimenea. El punto 000 de las coordenadas cartesianas se toma en el piso, justamente en el piso de la empresa o fábrica o industria, directamente en el centro de la chimenea. Bien, vamos a empezar describiendo el modelo matemático que vamos a utilizar. En este caso es la ecuación de Sutton con reflexión porque es para gases. Tengo la ecuación con un primer término de Q sobre 2pi por U por sigma Y sobre sigma Z. Y luego viene por dos términos adicionales. El primer término es el exponente de menos Y al cuadrado sobre 2 por sigma Y cuadrado. Como la coordenada Y es 0, cuando sustituya allí 0 entre lo que sea me va a dar 0. Y E a la 0 da 1. Entonces todo ese término vale 1. Y cuando nos vamos al segundo término, me dice en el exponente, en el numerador de los exponentes, tengo z menos h y en el siguiente z más h. Como estoy trabajando a nivel del suelo, z vale 0. Al valer z 0, en una de las ecuaciones me queda 0 menos h, pues menos h al cuadrado. Y en la otra en el segundo término de la ecuación, vamos a resaltarlo con el marcador acá. En este primer término de la ecuación, si z vale 0, entonces 0 menos h es menos h. Pero como ese menos h está al cuadrado, queda h cuadrado. Y en el segundo término, z más h. Si z es 0, queda más h al cuadrado. Entonces a la final, en los dos términos, queda h cuadrado. Así que los dos términos se pueden sumar y a la final me va a quedar un solo término que va a ser 2e a la menos h cuadrado sobre 2 por sigma z cuadrado. Ahora aprecien que me queda un 2 acá. Y en el denominador tengo un 2, así que este 2 se cancela con este 2 y me queda la ecuación como vemos a continuación. La ecuación gaussiana se reduce a... Esta ecuación es válida para x diferente a 0, pero para y y z igual a 0, como se va a trabajar en este caso. Sería Q por e a la menos h cuadrado sobre 2 sigma z cuadrado sobre pi por u por sigma y por sigma z. Ok, entonces conociendo la ecuación, como quiero es las concentraciones, Q es dato, H es dato, necesito sigma y y sigma z porque U también es dato. Entonces, bueno, calculemos sigma y y sigma z. En videos anteriores les expliqué cómo buscar las desviaciones sigma y y sigma z por la tabla 3 o por los gráficos de Pasquill-Gifford. Y también les dije que a mí me gustaban más las ecuaciones de la tabla 3 por ser valores más precisos que no dependen tanto del ojo por ciento o de qué valor estoy leyendo yo y que otra persona lea uno diferente, etcétera. Entonces en este caso se sustituyen los valores en la ecuación y da un valor siempre, mientras que la ecuación sea bien trabajada, pues a todo el mundo le debería dar el mismo resultado. Entonces por eso me gusta más usar los valores de la tabla 3. Ya he explicado que para usar los valores de la tabla 3 tengo la ecuación de sigma y y la ecuación de sigma z. Para la ecuación de sigma y, vean que necesito... es A por X a la B. Aquí tengo A, que se lee según la estabilidad atmosférica. Nuestra estabilidad atmosférica se dio de dato es C. Entonces para C, A vale 104. Entonces X se mete en kilómetros. Y bueno, aquí vemos que el X siempre se mete en kilómetros para que el sigma y el sigma z también den metros. Elevado a la B, y el B vale siempre 0,894. Entonces, aquí tenemos las diferentes sustituciones para sigma y. Ya vimos que el A vale 104 y para una estabilidad
El A vale 104 para la estabilidad tipo C. El B vale siempre 0,894 y los X a utilizar es 0,2, 0,4, 0,5, 1,5 y 10 kilómetros. Los sustituyo en cada caso. Aquí aprecian para 0,2, 0,4, 0,5, 1, 5 y 10 kilómetros respectivamente. Vean que los valores de sigma Y van incrementando en cada caso desde 24 hasta 814. Utilizo esta misma ecuación para sigma Z. Ahora volvamos a la tabla 3 para verificar que para sigma Z yo necesito, X, que lo tengo de 0,2 kilómetros hasta 10 kilómetros, me los dieron de dato. Pero necesito C, D y F. Por acá tengo C, D y F para cuando las X son de menos de 1 kilómetro y tengo C, D y F para cuando las X son de más de 1 kilómetro. En este caso tengo las de 0,2, 0,4, 0,5 y hasta 1. Aplicarían esta. Y tengo las de 1, 5 y 10. Hasta 10 aplicaría esta otra que tenemos acá. Ahora vean que hay un valor intermedio de 1. Y que aquí tenemos que es para menor o igual a 1 y para mayor o igual a 1. Quiere decir que para 1 kilómetro como tal es válido usar tanto los CDF del primer lado como los CDF del segundo lado. Aplican y de hecho pues ya eso lo he comprobado con la experiencia, que yo lo hago con los CDF y F de uno o el otro y da el mismo resultado para cuando X vale 1. Entonces se puede hacer por cualquiera de los dos lados. Ahora, justamente en la estabilidad tipo C, que es con la que estamos trabajando en el presente ejemplo, los valores de C, D y F dan igual tanto para menos de 1 kilómetro como para más de 1 kilómetro. Entonces en este caso es el único caso en el que se cumple eso para la estabilidad tipo C. Entonces bueno, para este caso se puede trabajar con el C, D y F de cualquiera de los dos lados porque son iguales. Pero bueno, solo para la estabilidad tipo C pasa eso. De resto, los trabajaría para un lado, para los que son menor o igual a 1 kilómetro, y con los otros valores de C, D y F para las X que son mayores o iguales a 1 kilómetro. Bien, entonces ahí veo que para menos o para más de 1 kilómetro en C, en este caso va a ser lo mismo. C vale 61, D vale 0,911 y F vale 0. Sustituyendo eso en la ecuación de sigma Z, la misma me da desde 14 hasta 496 para cuando X vale 10 kilómetros. Listo, entonces teniendo sigma Y y sigma Z, bueno, ya les he comentado en otros videos que la forma más útil de sustituir el valor del flujo másico del contaminante en la ecuación es meterlo en microgramos por segundo. En este caso lo tengo en gramos por segundo y aquí apreciamos cómo se hace la transformación de esas unidades, que de 100 gramos por segundo me da pues 100 millones de microgramos por segundo. Luego pues ya se tienen todos los datos para hacer las sustituciones respectivas en el modelo matemático reducido que ya determinamos. Entonces lo que voy a estar variando, el Q siempre es el mismo. Igualmente el pi por u también es el mismo y el h es el mismo en todas las ecuaciones. Lo único que va a estar variando en cada ecuación es el sigma z que va aquí en el denominador y el sigma y, sigma z de acá. Vean que aquí cambia el sigma y el sigma z, aquí cambia el sigma y el sigma z, es lo único que va a estar variando en cada uno de los cálculos. Entonces, hacer el cambio del sigma y el sigma z es lo que me hace que cambie
la concentración, porque ese sigma y sigma z es para una X en específico. Los valores que estoy metiendo acá es para 0.2 kilómetros. Los valores que estoy metiendo acá es para 0.4. Los valores que estoy metiendo acá es para 0.5. Y así sucesivamente, porque ya vimos en los cálculos anteriores que precisamente para 0.2, 0.4, 0.5, etcétera, es que cambian los valores de sigma y, y lo mismo pasa con los valores de sigma z, cambian es con la distancia x. Entonces, bueno, eso me va diciendo que para 0.2 kilómetros la concentración es 55. Para 0.4 kilómetros incrementa a 1400, casi a 1500. Y el límite es 80. Entonces aquí cumplía, pero ya aquí no cumple. Seguimos viendo que para 0.5 ya es 1700. Para 1 es 1195. Ya empezó a bajar, pero aquí tampoco cumple porque debe estar por debajo de 80. Para 5 kilómetros es 89, todavía no cumple porque debe estar por debajo de 80. Y para 10 kilómetros ya vuelve a cumplir porque es 26, está por debajo de 80. Entonces, ya sé al menos en la distancia de X en qué distancias cumple y en qué distancias no cumple. Como la concentración es máxima a lo largo de la línea central, si no cumplen en la línea central, puede que cumplan o pueden que no cumplan hacia los ejes Y. Pero si cumple en el eje X, inmediatamente se sabe que cumple en el eje Y. Entonces los valores de Y que yo voy a buscar son solo los que están relacionados con las coordenadas en X en las que los valores excedieron. Por ejemplo, hasta 0.5, porque ya hasta 5 kilómetros, porque se vio que para 10 kilómetros ya el valor cumple. Bueno, eso aplica cuando voy a buscar la coordenada Y, pero primero voy a comprobar la concentración máxima y la distancia máxima. ¿Por qué lo voy a comprobar? Porque bueno, con los resultados que vemos acá, yo aprecio que el más alto es 1781 a una distancia de 5 kilómetros. Puedo decir que entonces el X máximo es 5 kilómetros, 500 metros o 0,5 kilómetros. Y la concentración máxima es 1781. Pero hay un método más exacto para determinar si eso es verdad, que es el método de concentración máxima, distancia máxima. Ese método aplica con estas dos ecuaciones que tenemos acá. La ecuación para determinar la concentración máxima y esta ecuación que me permite determinar de manera indirecta la distancia máxima. Vamos a ver cómo se usa. Comienzo utilizando la ecuación que tenemos acá. H es igual a raíz de 2 por sigma z. Yo sé que me dieron de dato que H vale 50. Raíz de 2 es una constante, por lo que puedo despejar sigma z. En este caso me da 35,355 metros. En este caso sí es necesario utilizar el gráfico de Pasquill-Gifford, porque con la ecuación yo tengo que saber a qué distancia estoy. Aquí más o menos sé que estoy a menos de 1 kilómetro, pero no siempre lo puedo saber. Y además puede que que no siempre sea así. Entonces, cuando tengo el cálculo de la concentración máxima por realizar, siempre lo más conveniente es hacerlo por el gráfico de Pasquill-Gifford. Y por eso yo les explico
a la hora de hacer los cálculos los dos métodos, tanto por la tabla 3 como por los gráficos de Pasquill-Gifford, para determinar las desviaciones en Y y en Z. Bueno, entonces como ya determiné que el sigma Z vale 35, me voy al gráfico de Pasquill-Gifford, que ya lo hemos utilizado con anterioridad. Ajá, aquí está. A este tamaño lo veo bien. Entonces entro con la distancia en X. En este caso, voy a entrar con el sigma Z. El sigma Z dio 35,35. Entonces yo entro con un poquito más grande. Aquí, perfecto. Yo entro con 35,35, pero aquí tengo 10. Luego tengo un 2, como está después de 10 es 20. Luego tengo un 3 que es 30. Y luego tengo el 4 que es 40. Entre 30 y 40 está el valor que yo quiero leer. De hecho es 35 y algo, o sea, más o menos en el medio entre el 3 y el 4, que fue el valor con el que yo entré acá, que es un valor que está en el medio entre el 3 y el 4. Entro al gráfico. ¿Con qué corto? Con la estabilidad atmosférica. La estabilidad atmosférica en este caso es tipo C, así que esta es la curva con la que yo voy a cortar. Y cuando hago el corte, bajo para leer el X. En este caso, ese X va a ser el X máximo. Vean que me está dando un poquito después de 5. Pero antes de ese 5, la base es 10 a la 2, que es 100. Quiere decir que ese 5 es como 500. Como está un poquito pasado de 5, yo lo estoy leyendo en 5.2. Por 10 a la 2, que es 100, quiere decir que eso es aproximadamente 520. Entonces comprobamos que sí, el X máximo estaba cerca de 0,5 kilómetros o 500 metros, ya que aquí tenemos la certeza de que el X máximo es 520 metros. Ahora con el X máximo voy a buscar lo necesario para utilizar la ecuación, la otra ecuación que vimos. ¿Cuál es esa ecuación? Bueno, aquí la tenemos. Esa ecuación es la que me va a permitir determinar la concentración máxima. Para ello necesito a Q, que lo tengo de dato, necesito a U, que también lo tengo de dato, y necesito sigma Y por sigma Z, el producto. Pero el producto de sigma Y por sigma Z calculados a la condición de X máximo. Ya determiné que el X máximo es 520. Entonces, hay un gráfico de Pasquill-Gifford que ya tiene el producto de sigma Y por sigma Z en metros cuadrados. Se trabaja igual porque vamos a chiquitarlo por acá para verlo. Ahí está bien. Se trabaja igual porque cada uno de las curvas del gráfico son las estabilidades atmosféricas A, B, C, D, E y F. Repito, en nuestro caso estamos trabajando con estabilidad atmosférica tipo C, por lo que esta es la curva que yo voy a... Esta es una recta curva allí, que es en la que voy a leer. ¿Con qué leo? Con el X máximo de 520. Por aquí tenemos 10 a la 2, que es 100. Por aquí tenemos 4 y 5. En el medio de ellos está 4 y 6. En el medio de ellos está 5. Pero no es 5, es 5.2. Entonces un poquito más en el medio, un poquito más pegado hacia el 6 que hacia el 4. Como vemos aquí, sube esa línea verde fosforescente desde ese 5.2. Corta con la estabilidad C y me vengo al eje Y y leo el sigma Y sobre el producto de sigma Y por sigma Z. En este caso está por encima de 10 a la 3, pero antes de 2. 10 a la 3 es 1000 y como está antes del 2, está antes de 2000.
pero está más arriba de la mitad de 1000, a la mitad es 1500. O sea que eso es aproximadamente 1700. Bueno, repito que esa es la desventaja del método de Pasquill-Gifford, que es que los valores están muy al ojo por ciento o muy a lo que yo veo. Pero bueno, yo lo veo como 1700 metros cuadrados. Entonces, cuando sustituyo esos 1700 metros cuadrados con la velocidad del viento, que es 3 metros sobre segundo, el Q, que ya lo habíamos transformado a microgramos sobre segundos, y despejo la concentración máxima, la misma me da 2294.12 microgramos sobre metros cúbicos. Si es mayor al 1700 y pico que había encontrado, por eso era importante comprobarlo. Estaban cerca, pero la concentración máxima pues fue un poco más alta que ese valor. Bien, entonces así se trabaja con los cálculos de concentración máxima y distancia máxima. Ahora, pues el ejercicio o el problema nos está pidiendo hacer un plano de la zona inhabitable. ¿Qué es la zona inhabitable? Es el área esa que está debajo de la chimenea en el suelo, donde las concentraciones de contaminantes son altas y puede producir problemas respiratorios a las personas. Esa es la zona inhabitable. Para construir un plano necesito coordenadas X y Y. Ya tengo las coordenadas X porque ya determiné para los diferentes valores de X que me dieron de datos las concentraciones de los contaminantes que excedían los límites legales. Entonces, en los valores de X que encontré que se exceden los límites legales, voy a buscar sus valores de Y respectivos. Como ahora voy a incluir la variable Y dentro de la ecuación, tengo que volver a modificar el método matemático, que anteriormente lo usamos muy simplificado, pero ahora incluyendo la variable Y, la ecuación se hace más compleja. Antes de mostrar la ecuación, detallemos este gráfico que hice acá, que muestra lo que quiero hacer. Tengo la empresa y las coordenadas emitiendo la contaminación. Yo ya ubiqué a lo largo del eje Y varios puntos donde la contaminación se excede. Esos puntos están más o menos entre 0.4 a 5 kilómetros. Para esos valores yo voy a buscar sus valores Y. Entonces, como el eje Y está en el plano, yo voy a buscar el valor de Y y también el valor de menos Y que pasa por el eje central de X para poder graficar esa zona que incumple. Entonces esa va a ser la zona inhabitable. En un valor en medio de esa zona está la concentración máxima. En este caso vimos que dio a 520. No está precisamente en el medio, está como más cerca del principio de la zona inhabitable. Bien, entonces para incluir la coordenada Y en la ecuación, pues es la misma ecuación que veníamos trabajando y le agregamos el exponente de menos Y al cuadrado sobre 2 por sigma Y al cuadrado, que anteriormente, como no había valores de Y era 0, ese término daba 1. Pero en este caso, como si van a haber valores de Y, lo vuelvo a incluir en la ecuación. Entonces, bueno, tengo todos los datos para trabajar con esta ecuación. Lo que hago es sustituir en cada uno de los casos. Recuerden que, bueno, para buscar los valores de Y, voy a basarme en las concentraciones que exceden el límite legal. Hay dos límites legales, el de 80 y el de 365. Pero yo me baso en el mínimo, porque ya a partir de 80 ya se está incumpliendo la ley. Entonces parto de ese. Entonces parto en todos los casos de 80,
Ya sé que Q es igual en todos los casos, 3pi es igual en todos los casos y H es igual en todos los casos. Lo que va a estar cambiando es el sigma Y, el sigma Z y el sigma Y, y lo que voy a estar despejando en cada uno de los casos es Y. Entonces para 0.4 kilómetros el Y vale 110, para 0.5 kilómetros el Y vale 139, para 1 kilómetro el Y vale 241 y para 5 kilómetros el Y vale 212. Realizados esos cálculos, yo para hacer más fácil y prácticamente automático ese plano, llevo esas coordenadas a Excel. Aquí tengo para 0.4 o 400 metros hasta 5000 kilómetros los valores de Y que acabo de conseguir, que llegan hasta 212. Agrego una columna de los valores negativos de ese Y. Ahora necesito los puntos 00 de inicio y de cierre del plano. Esos puntos me toca asumirlos. Entonces, ¿cómo lo asumo? Bueno, con cierta lógica. Porque es que si se hace el cálculo, bueno, allí les explico que el cálculo es demasiado exhaustivo para llevarlo a cabo. Es posible hacer el cálculo, pero vamos a perder demasiado tiempo haciéndolo. Entonces, con cierta lógica, podemos suponerlos. Por ejemplo, ¿qué lógica utilicé yo aquí para definir los puntos 00 de inicio y de final del gráfico? Supuse que para un X de 0.2 kilómetros o 200 metros, la concentración era menor a 80. Entonces allí todavía no se había incumplido, pero ya cuando yo llegaba a 400, ya el valor incumplía con el límite legal. Entonces tuvo que haber ocurrido en algún punto entre 200 y 400 metros que el valor haya sido exactamente de 80. Y cuando el valor es de exactamente 80, el Y es 0. Eso pasó entre 200 y 400. Entonces yo estoy suponiendo que entre 200 y 400, eso pasó en 300. Y en 300 metros, en relación con la ubicación de la chimenea, la concentración en el eje X se hizo 80 y la concentración la coordenada Y en ese punto vale 0. Lo mismo pasa cuando nos vamos al final de la zona, porque vimos que a 5000 metros de la chimenea o a 5 kilómetros de la chimenea, ya la concentración venía bajando a 89, ya se estaba ubicando cerca de 80. Quiere decir que bastante cerca de 5000 la concentración se va a hacer 80 y los valores de Y se van a hacer 0. Yo supuse que eso ocurre cerca de 5000. ¿Qué tan cerca? Bueno, por ejemplo, yo supuse que eso pase en 5500. Entonces, en 5500 se hace 0 el Y porque se iguala la concentración con el límite legal. Entonces, con esos datos hago el gráfico respectivo y me va a dar esta zona. Toda esa zona azul es una zona inhabitable por la alta concentración de contaminantes que hay allí. La zona es amplia. ¿Qué podría hacer yo como ingeniero ambiental para reducir esa zona al mínimo posible? Si yo quiero que esa zona desaparezca, lo hago muy simple. Yo voy a trabajar con la ecuación de valores máximos. Por aquí las tenemos. Esta ecuación es clave para eso. Con esta ecuación yo voy a suponer
¿Cómo está la concentración máxima? Cuando la concentración máxima a nivel del suelo cumple, todo cumple y se desaparece la zona inhabitable, por lógica. Entonces, yo lo que voy a hacer es igualar la concentración máxima a 79, ya que a 80 ya se incumple. Como tengo Q y tengo U, y supongo que la concentración máxima sea 79 para que todo cumpla y la zona inhabitable desaparezca, entonces voy a despejar el valor de sigma y por sigma z. ¿Qué hago con ese valor de sigma y por sigma z? Me vengo al gráfico de Pascal-Gifford. Con este gráfico de Pascal-Gifford entro con el valor de sigma y por sigma z, arriba o abajo, donde dé. Corto, por ejemplo, con la estabilidad C y vengo y leo X máximo. Con ese valor de X máximo me voy a el otro gráfico de Pascal-Gifford solo para sigma z. Entro con ese X máximo, subo donde dé antes o después y corto con la estabilidad C y vengo y leo sigma z. Al tener ese sigma z, lo sustituyo aquí. Vamos a ampliarlo. Lo sustituyo aquí y me va a dar un valor de H. Ese valor de H me va a decir qué tanta altura debo darle a la chimenea para que la dispersión sea suficientemente alta y eliminar la zona inhabitable. Los invito a hacer ese cálculo para que practiquen. Muchas gracias por su atención.